Bueno, bienvenida, Paula Hernández. Tenemos el inmenso gusto de tener a esta directora, una de las directoras más importantes del cine argentino y latinoamericano, hoy con nosotros, presentando en la sección de largometrajes invitados sus dos últimas películas en esta edición número 17 del Festival Lapacho. Así que bueno, estamos muy contentes todos en el equipo y te queríamos dar la bienvenida, Paula. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, les cuento un poco para contextualizar quién es esta talentosa mujer que tenemos aquí. Paula Hernández es directora, guionista, productora. También me apareció alguna referencia como actriz. Es egresada de la Universidad del Cine, de la FUC. Fue becaria entre muchos espacios del Talent Campus de la Berlinale y del Fondo Nacional de las Artes. Es directora de largometrajes de ficción, de cortometrajes y de documentales. Sus 5 películas de ficción son Herencia, del 2001, Lluvia, de 2008, Un amor, de 2011, Los sonámbulos, estrenada a fines del 2019, y Las siamesas, estrenada a fines del 2020. En el medio de esta extensa carrera para una mujer tan joven, has realizado documentales como Familia Lugones, que recuerdo haberla visto en su momento en la TV pública y me gustó mucho. No sé si hay algún lugar donde verla ahora para recomendarla. Y cortometrajes como 12 clavos, que por ejemplo está en Cinear, que se puede ver en esa plataforma, entre otros. Es decir, tenemos una carrera tremenda para una mujer realmente tan joven. Los sonámbulos, que es la primera, que es Bueno, la... muchas gracias por todo lo que estás diciendo. Hay dos cosas que no son ciertas. No soy actriz y no soy tan joven. Bueno, esto está, vos sabés que vamos a demandar entonces a cinenacional.com, creo. No, es que es algo, una vez me hicieron una entrevista para una película en la que tramitaban directores y no sé cómo son los intérpretes, quedó y ya me paso desmintiendo eso porque no es cierto. Tenés que dejarlo como en una zona oscura, así de, sí, pero es una película muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir, total. Eh, Quisiéramos empezar hablando un poco de Los sonámbulos y Las siamesas, que son los dos films que vamos a tener la oportunidad de ver en Lapacho. No solo que son tus dos últimas películas, sino que nos van a permitir a nosotros volver a la sala Inca de Resistencia, reabrir el cine después de marzo del 2020. Que de hecho yo vi Los sonámbulos, tu película, en esa sala primera semana de marzo del 2020. O sea, justo fue la última película que vi en el cine. Así que está buenísimo poder volver a recomendar esta película, que es espectacular para pantalla grande, y también compartirla con tu siguiente film, que es Las siamesas, estrenada un año después y filmada prácticamente en simultáneo al estreno del anterior, ¿no? ¿Cómo fue Exacto. esta experiencia de estrenar una película tan cerca de la otra y de producir una en el medio de la vorágine del estreno de una Fue película? muy, fue muy extraño. Yo, hasta que pude hacer Los sonámbulos, fueron muchos años, primero de encontrar la idea y después, cuando ya estaba la película escrita y financiada en parte, hubo un momento así muy complejo con la financiación local, con la Argentina, entonces se iba demorando la película, tenía que filmarla así en un verano. Y en medio de eso aparece este cuento de Guillermo Sacomano que se llama Las siamesas, que también hablaba de una madre y de una hija muy diferentes a las madres e hijas que aparecían en Los sonámbulos. Y empecé a visualizar ahí la posibilidad de pensar una película más pequeña, ¿no? Los sonámbulos era una película que tenía una cierta envergadura y entonces se hacía muy complejo poder llevarla adelante. Estaba muy cansada también, hacía muchos años que no filmaba, había filmado este corto, 12 clavos, justamente porque extrañaba filmar, pero mi última película había sido el 2011, entonces
realmente se me hicieron muy largos esos años de espera. Y ahí aparece, bueno, esta intención de hacer las siamesas. Siempre fue planteada como una película muy pequeña, como para poder escribirla, para poder filmarla en 15 días con pocos personajes. Ese fue casi el punto de partida, te diría. Así que sí, fueron medio en paralelo, ¿no? Mientras iba trabajando, primero filmé Los Sonámbulos, y durante toda la ida a festivales y el lanzamiento de Los Sonámbulos, como bien decís, empieza la preproducción de las siamesas, que fue muy especial, ¿no? Primero por tener la posibilidad de filmar una película tan seguida a la otra, que eso no ocurre casi nunca, o por lo menos a mí no me había ocurrido. Y después porque me seguía reflexionando sobre temas comunes y otros que no, pero me permitió hacer una película totalmente libre, ¿no? En términos narrativos, presupuestarios, y desde mi cabeza, ¿no? Como creo que también La siamesa salió así porque hice primero Los Sonámbulos, ¿no? Había todo un deseo de volver cuando filmé Los Sonámbulos, y esta película, la siguiente, La siamesa, fue una película muy, muy libre, casi hecha con muy poca gente, amigos, que era casi una continuidad de una película con la otra, ¿no? Entonces, casi el mismo equipo, salvo las actrices, salvo una de las actrices que estaban en Los Sonámbulos. Fue muy interesante y fue también muy importante poder diferenciarlas en cuanto a su estética, en cuanto a su puesta, en cuanto a los tonos que abordan las diferentes películas. Bien, como las personas que están viendo esta entrevista probablemente no vieron las películas aún, está bueno contarles que Los Sonámbulos es una película de, como decíamos, de una producción, decía Paula, de una producción bastante importante, filmada en un espacio, digamos, una suerte de casa-estudio, no sé muy bien cómo lo hicieron, en el que se nota que pasaron mucho tiempo filmando, una gran cantidad de actores muy, muy relevantes en nuestra cinematografía. Se estrenó, por ejemplo, en el Festival de Toronto, pasó por el Festival de San Sebastián, ganó varios premios en el Festival Latinoamericano de La Habana y terminó siendo el año pasado la película representante de la Argentina en la competición por los Oscars, por ejemplo. Pasamos de esa película realmente compleja en su narración y me imagino en la producción, a Las siamesas, que es como una suerte de síntesis de eso, por lo que nos contás, ¿no? Sí, es una película, podríamos decir que es una película de cámara y la otra una película más orquestal, ¿no? Digamos, Los Sonámbulos transcurre en una casona de campo y, digamos, entramos a esa historia, que son los días previos a un año nuevo de una familia muy endogámica y ritualista, y entramos a ese universo familiar desde el punto de vista de una madre y de una hija, una hija adolescente, que está en pleno descubrimiento de quién es ella, del mundo, de la situación familiar, de su propio cuerpo, y una madre que a partir de esa situación que ocurre con esta hija empieza un poco a reencontrarse con quién es ella a esa altura de la vida, dentro de esa familia, con su matrimonio, con su profesión. Y entonces, a partir de estos dos puntos de vista, se va revelando algo de este funcionamiento familiar. Es una película que se construye sobre tonos, ¿no? Es una acumulación de estados hasta que hay un estallido de todo eso que se viene acumulando, pero todo el tiempo hay cosas en primer plano y otras en segundo, ¿no? Es como muchas capas que se van develando a medida que avanza la historia. Las siamesas es mucho más sintética, son una madre y una hija con una aparición de otro personaje que es un chofer de un micro es un viaje que hacen desde la ciudad de Junín hacia la costa, a conocer unos departamentos que la hija Estela hereda de su padre, con quien no tiene vínculo. Y ese viaje es casi como una revisión del vínculo de estas dos mujeres, de los deseos ocultos de esas dos personas. Es una película que también tiene un componente de amor, pero de un amor descarrilado, un amor sin libertad. Y bueno, creo que me permitió también
una película muy sostenida por la actuación de Rita Cortese y de Valeria Lois, donde el texto tiene un peso importante, y los silencios también, ¿no? Cómo se va construyendo todo ese universo familiar en ese pequeño viaje. Pero sí, son dos películas muy opuestas, ¿no? Desde la puesta de cámara, en principio, digo, una es una película cámara en mano, con seguimiento de esos puntos de vista, y esta es una película estática, ¿no? Donde pareciera que casi esos personajes no pueden moverse de donde están, hasta que en un momento sí hay una cámara que se libera sobre el final también, ¿no? Y pasamos a otro momento de la historia del personaje de Estela. Son películas muy opuestas y para mí eso también fue una búsqueda, ¿no? Cuando haces dos películas tan pegadas y donde hay temáticas que se pueden hacer espejo entre una y otra, me parecía que había que encontrarle el lenguaje a cada película, ¿no? Que los universos eran diferentes. A mí las dos películas me conmovieron mucho de modos diferentes. Las siamesas me conmovió muy fuertemente, porque además creo que personalmente me retrotrajo a la situación claustrofóbica de los primeros meses de la pandemia, ¿no? Como esa situación de estar a veces encerrada en un lugar en el que no quisieras estar o con quien no quisieras estar, y esa aparente imposibilidad del escape. Sí. Realmente es una película que vos decís de cámara o pequeña, pero es una película de una potencia emocional tremenda. Creo que lo habrás trabajado con las actrices. Sí, el trabajo con ellas dos fue muy, muy extenso. De hecho, arrancó mucho antes de que hubiera un guión. Cuando yo leí el cuento, yo con Rita había trabajado en Herencia, mi primera película, y con Valeria había hecho varias cosas y teníamos ganas de trabajar las tres, y cuando aparece este cuento, para mí fue como eso, una posibilidad de vernos ahí a las tres, imaginando algún universo. Primero tuvimos muchos encuentros más del orden de lo teatral, ¿no? Como empezamos a pensar esos personajes. Después vino el guión. Yo también, como te decía, estaba bastante en crisis con el cine, entonces dije, bueno, quizás tendría que probar algo más del orden de lo teatral. Y después no, después terminó ese material, esos encuentros que tuvimos con ella derivaron en un tratamiento para un primer guión después. El trabajo con ella fue muy minucioso, ¿no? Nos conocemos mucho las tres y fuimos trabajando en paralelo a los sonámbulos, ¿no? Había pequeños momentos en los que se volvía a leer el guión, volvíamos a leer, volvíamos a trabajar los personajes, reescribíamos, volvíamos a juntarnos y bueno, después ya con la película a punto de concretarse, sí ya hubo un trabajo más de cómo se veían esas mujeres y de esos vestuarios y de esos maquillajes y de cómo contar esta idea de los siamés en ellas dos, ¿no? Que tenían cuerpos tan distintos, pero bueno, había que igual trabajarlo en pos de lo que estaba contando la historia. Así que fue un trabajo muy, muy minucioso, muy lindo y muy divertido también de ella. Son dos actrices con las que me río mucho también cuando vamos trabajando, si bien la película no solo que tiene su humor negro, sino que tiene drama y tiene tragedia, pero son dos actrices muy, muy interesantes para trabajar. Esto que decís del humor también me hace pensar en que las dos películas, siendo tan diferentes, como espectadora me hicieron pasar por momentos en los que me reía carcajadas, muchos momentos en las dos películas de observación, ¿no? De dejarnos a los espectadores, las espectadoras, la libertad y la responsabilidad también de pasear por el cuadro nuestras miradas, unirlo a recuerdos o a sensaciones que nos retraen. Pero sin embargo, las dos tienen una estructura similar que funcionan como por acumulación, ¿no? La tragedia se va construyendo desde lo nimio y se va transformando casi en una película de terror las dos. Creo que lo que también decías, esto de que te reías, ¿no? Obviamente entiendo que las siamesas, como siempre decimos con el Ángel Asienchuk, que es el fotógrafo, es como una comedia negra, porque tiene una cosa muy fuerte de comedia. También hay momentos de los sonámbulos, que también es una película, por cierto, que habla sobre el encierro. Son dos películas que hablan sobre el encierro.
y creo que hay momentos que uno se ríe mucho y creo que también tiene que ver con algo que uno disfruta de ver la roña familiar, de ver eh, el horror familiar, ¿no? De poder Como nosotros meter nomás. el ojo agudo ahí en eso, ¿no? En las maldades, ¿no? En las maldades del cotidiano. Esas cosas que son muchas veces dichas así medio al pasar, pero que en realidad hay un trasfondo enorme en cada una de esas frases. A mí eso me gusta mucho observar en la vida de todos, en la mía. Y bueno, creo que esta fue una película como para hacerse una panzada con eso, ¿no? Como decir, bueno, tiremos de esta cuerda, de estos extremos, porque de ahí es de donde va a aparecer la película. Totalmente, y el tema, uno de los temas más universales, que es la relación con nuestras madres. Ese Totalmente. tema de protección y de horror también, posibles, o que pendulan entre uno y otro. Sí. Muy interesante esto que decís también como de la sinécdoque, ¿no? Como a veces aparece un pedacito de un diálogo como un diálogo que aparece, que lo empezaron a decir otro día, y cómo reconstruimos en nuestra cabeza con toda nuestra experiencia Exacto. de haber tenido Sí, madre. sí, que los diálogos no son informativos, a veces sí, pero digo, básicamente cuando uno habla con alguien con el que convivís, no estás repitiendo cada una de esas cosas desde cero, sino que uno ya dice una frase o una palabra y entiende a qué universo se remite. Entonces eso fue como un trabajo muy minucioso de hacer en la escritura. Digamos, el cuento de Sacomano es precioso como está escrito, pero bueno, es una prosa y al traspasar eso a un lenguaje audiovisual hay que construirle otro lenguaje también, ¿no? Y eso fue un trabajo así muy minucioso que hicimos junto con Leonel D'Agostino, que fue el guionista, y también con ellas, el trabajo ya más de dirección, ¿no? A ellas. Eso te quería preguntar también sobre el tema de la transposición, porque vos usaste en Las siamesas y también en Un amor como un disparador de un cuento, Sí. pero los vas a los dos a otro terreno, totalmente distinto, que no es el de una adaptación ni nada tan Ujú. literal. Sí. ¿Cómo pensás ese traspaso de un lenguaje al otro? Yo creo que hay que, de alguna forma, mira, cuando Sacomano vio la película, me hizo un comentario que me hizo pensar mucho, que me dijo que le había gustado mucho la película y me dijo, y lo que más me gusta es que pudiste traicionar al cuento. Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que de no ser respetuoso en el buen sentido, ¿no? De lo que está escrito, creo que es lo que te permite encontrar tu universo dentro de la historia de otro o de otra, ¿no? O de otro. A mí en los dos casos fueron dos trabajos que hice con Lionel y de hecho ahora yo estoy trabajando en una adaptación de un libro de Selva Almada que se llama El viento que arrasa, que transcurre en el Chaco. No sé si nuestra historia va a precisar en qué lugares, pero el libro transcurre en el Chaco, y de nuevo es lo mismo, ¿no? Hay un momento en que uno empieza muy atado a la novela, al cuento, y después en cada una de esas reescrituras vas encontrando los lugares de despegue de ese material, ¿no? Hay algo, son esas historias, tienen esa esencia, pero también empiezan a ser una obra en sí misma, ¿no? Creo que es muy distinto a la construcción del lenguaje audiovisual, que lo que funciona a veces en la prosa después no funciona, ¿no? Es tramposo pensar, cuando uno lee algo que dice, uy, esto es re cinematográfico, Sí. bueno, hay que ver después qué queda de eso, ¿no? De lo cinematográfico en la prosa no es lo mismo que lo cinematográfico en el cine, ¿no? Funciona de forma distinta. Así que es un poco eso, como ir perdiéndole el miedo a eso, a como poder correrse del escritor, ¿no? Cuando uno adapta. Buenísimo. Justo te estaba por preguntar sobre en qué estabas trabajando ahora. Me imagino que todavía debes venir con un montón de cosas de arrastre de estas dos películas tan pegadas, pero te quería preguntar justo eso, si nos querías contar en qué estabas Sí. trabajando ahora. Sí, sí, estoy abocada a este proyecto. En realidad yo cuando fue muy intenso las dos películas juntas y estaba empezando a pensar historias nuevas para escribir y también había otros trabajos más de oficio, digamos, de series y cosas así de oficio de director. Y me llamó Hernán Musalupi, productor de Cimarrón y de Rizoma, un gran productor, y tenía él los derechos de este libro de Selva y había visto tanto Los sonámbulos como Las siamesas y le pareció que había algo que a mí me podía interesar dentro de ese
dentro de esta novela. Y creo que entendí por dónde iba, ¿no? Digo, algo de estos universos familiares, de las situaciones casi concentradas en un único espacio. Si bien la novela va y viene en el tiempo, está muy concentrada en un lugar. En este caso es la relación de dos padres con una hija y con un hijo, donde no, las madres de alguna manera están a partir de la ausencia, uno siente que la ausencia de esas madres y están presentes justamente por esa ausencia en esos personajes. Y es una película que me interesó, un material que me interesó trabajar, porque sigue indagando en los vínculos, ¿no? En la concentración de estados, en este caso es un mundo más alejado de lo urbano, o es un mundo más desconocido para mí, porque habla de casi una contraposición entre un mundo religioso, evangélico, con un mundo más terrenal, que está como en las antípodas de la fe, que es el del personaje de Brauer. Y es un universo muy atractivo, entonces estamos adaptándolo. Recién estamos en una segunda versión de guión y el proyecto entró ahora al foro de coproducción del Festival de San Sebastián, así que creo que es un buen puntapié para eso, para poner en funcionamiento la película, ¿no? Recién ahora hace varios meses que estoy contenta con lo que encontramos de la escritura. Bueno, espectacular. Esto también me hace pensar en algo que al menos, por lo menos percibo, digamos, no sé cuánto de eso fue consciente, buscado, deseado por vos y cuánto en retrospectiva podés estar de acuerdo o no, pero tus 3 primeras películas, Herencia, Lluvia y Un amor, son como películas entre vínculos más pequeños, por ahí entre dos personas que una está queriendo irse y la otra llegar, otra entre dos personas que están de algún modo también en un espacio concentrado, evitando lo que hay afuera, y Un amor es como una suerte de triángulo que trasciende las décadas. Y las 2 últimas películas que están tan centradas en lo familiar, ¿no? En este caso, todo madre e hija. Y esto me contaba que El viento que arrasa, que es como mucho más padre e hijo. Esa situación donde están prácticamente solos. Sí. ¿Vos ves ahí algo como estos 2 momentos de tu Sí, yo lo veo, creo que las primeras 3 películas pertenecen a un momento de la vida, ¿no? Creo que las películas, por suerte uno va cambiando, mutando, eligiendo cosas distintas, encontrándose con otras preguntas, me parece, sobre la existencia. Y creo que hay algo de estas 3 primeras películas que pertenecen a un momento, y para mí la apertura empieza en 12 clavos, en este corto, ¿no? 12 clavos fue como una necesidad después de muchos años de no filmar, que también fueron coincidentes con mi maternidad. Creo que eso fue como entrar a una vida adulta, en familia, con otras responsabilidades, con otros miedos, no sé, creo que a mí la idea de tener una familia me abrió la cabeza a un montón de universos propios que quizás no contaba, y que se desplegaron a partir de todo esto. Y creo que 12 clavos es un punto de quiebre ahí, ¿no? Alguien como una decisión de qué contar, de cómo contarlo, de cómo producir. Son películas en las que yo volví a asumir la producción también de la película, cosa que no había hecho en las últimas 2, como una decisión muy clara. Y entonces me parece que sí, 12 clavos habilita otra forma de pensar para mí el cine, desde lo narrativo y desde lo productivo. Creo que también tiene que ver con cierta madurez, si querés decirlo de una forma, ¿no? Creo que cuando uno piensa la carrera de un director, de una directora, está bueno ver, hay películas mejores, peores, fallidas, no fallidas, digo, hay de todo, y me parece que de eso se trata el camino, ¿no? Digo, no, es llamativo cuando alguien te habla de una película, pero no de la otra, y decís, bueno, no sé, uno va buscando, me parece que es por donde, como en la vida, en las películas.
y una no podría existir sin la otra, digamos. Exactamente, exactamente. Lo que te decía recién, yo las siamesas fue así porque yo hice los sonámbulos primero, no sé si hubiera funcionado al revés, ¿entendés? Hay algo, es tal cual, es una cosa que sigue a otra, sí. Y pensando también, bueno, 12 clavos, que ya la nombramos, que está disponible, como decíamos, en Cinear, en la plataforma de cine argentino del Instituto Nacional de Cine. ¿Qué relación tenés con esta cosa que es medio infernal a veces de las plataformas y del el algoritmo de recomendación y tus películas conviven en varias plataformas con todo ese otro universo? ¿Qué diferencia tenés vos en la percepción de esos films al contrario de las salas para las que fueron pensadas, ¿no? Mira, que la plataforma era algo que venía pisando fuerte y empezando a tener lugar, ocurre hace muchos años, pero digo, claramente estos 2 años de pandemia fueron como confirmar algo que uno venía intuyendo, ¿no? A mí me parece que una película es en sí misma y que digo, uno puede ver una película buena o mala en una plataforma o en el cine. Creo que lo que cambia mucho es desde el lugar de un espectador, creo que hay un acto de la ceremonia de ir al cine y ir a la sala y la oscuridad, esa cosa entre individual y colectiva. Me parece que te pone en una concentración con lo que estás viendo que es única, que es incomparable, más allá de que vos estés solo en tu casa y prendas la plataforma para ver una película. Entonces creo que hay algo de ese ritual que es maravilloso y que no lo tiene la plataforma. La plataforma te da otras cosas que también están buenas. Y después desde el punto de vista de un realizador, para mí, por ejemplo, con estas 2 películas, digamos, las primeras 3 películas siempre tuvieron su historia en las salas, digamos, y después, en esa época no había plataformas, pero iban al DVD, entonces seguía su vida ahí. Los Sonámbulos fue una película que le tocó mitad y mitad, un poco de vida online y vida presencial. Y Las Siamesas de golpe fue una película que parecía que iba a quedar ahí catapultada en el mundo de la virtualidad, que para mí fue bastante tremendo porque cuando uno piensa una película y haces una apuesta, pensás en grande, pensás en una sala. Entonces es muy distinto también la forma en la que uno va a encarar un trabajo pensando si el destino final en donde va a ser exhibido es una plataforma, que si es una sala de cine. Por supuesto que después todas las películas tienen la vida en el DVD, el VHS o la plataforma, pero desde donde uno piensa es desde un lugar de sala. Y entonces a mí me parece que también todo este auge de las plataformas te trae esa reflexión, ¿no? Sobre para dónde filmamos, qué filmamos, cómo lo filmamos. Por suerte Las Siamesas ahora tiene la posibilidad en Buenos Aires de verse en el Malva, en el Museo Malva hace 3 meses, y está en Rosario y en algunos puntos del país está empezando a hacer su recorrido presencial, que a mí me da una alegría enorme, aunque uno va a estas salas en las que están todas las butacas con las cruces donde no te puedes sentar, pero igual es muy distinto ver una película en ese contexto. Yo vi Las Siamesas en una plataforma, por supuesto, y estoy esperando con mucha ansiedad al Festival Lapacho que se va a desarrollar los 2 últimos días de septiembre y los 2 primeros días de octubre para poder verla en pantalla grande, porque realmente siento que lo demanda, ¿no? Incluso toda esa situación que decíamos del encierro en el micro y sin spoilear el final de la película, me parece que va a tomar una dimensión en mí, digamos, muy fuerte. Sí, 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 hay algo hay algo más allá del ritual que decía recién, hay algo de la construcción del tiempo también que es distinto, ¿no? El valor de los planos en relación al tiempo, en relación al tamaño, es muy, bueno, justamente si estás hablando de, por ejemplo, de ese plano final, imagínate ese plano final
lo que es en una plataforma y lo que es en el cine, ¿no? Digo, se cuentan un montón de otras cosas que en una pantalla más pequeña las perdés, ¿no? Te pasa cuando estás editando una película también, que uno mira y edita en el monitor y en un momento tenés que ir a ver en grande, porque la construcción del tiempo es otra, ¿no? Cuando es en grande, la sensación es otra. Entonces es muy diferente verla de una forma o de otra. Bien, solamente para cerrar, entonces estamos invitando y recordándoles que del 20, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2021 vamos a estar proyectando estas dos películas, estos dos últimos largometrajes, en la edición número 17 del Festival Lapacho, organizada por el Departamento de Cine, Audiovisual y Artes Digitales del Instituto de Cultura del Chaco, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine. Y este festival y estos dos largometrajes van a reabrir la Sala Inca, que es un espacio muy importante para nosotros para poder ver cine no comercial exclusivamente. Así que es como un broche de oro para esto. Y la última pregunta era algo que me parece que es re interesante para los realizadores y las realizadoras. ¿Qué película te hubiera gustado hacer a vos y la hizo otra persona? Y cuando lo decís, ay, ¿por qué no hice yo esa película? No sé, nunca lo pensé. Puedo estar 1000 horas pensando eso. No sé. Creo que disfruto ver películas de otras y de otros justamente porque no tienen que ver con mi universo, ¿no? Que uno puede verse reflejado, sentir empatía, o inclusive diferencias, pero no sé, me gusta ver los imaginarios, como salir de uno también. Creo que a veces está bueno salir del propio universo y ver. No sé, es una pregunta sin respuesta, pero me gusta mucho ver cine muy diverso, de gente muy distinta. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo y por estas películas que nos regalás en esta instancia del festival y las anteriores, que como decíamos, varias están disponibles en distintas plataformas. Y esperamos ansiosos El viento que arrasa entonces. Bueno, esperemos que llegue El viento que arrasa y bueno, festejo que puedan ver ahí las dos películas con la apertura del Cine Inca. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos despedimos. Nos vemos la próxima. Dale, chau. Adiós. Suerte.